Eh, básicamente, si ustedes pues se ponen a investigar, se van a dar cuenta que prácticamente cada creencia, cada religión tiene una teoría acerca del origen del hombre. Asimismo, la ciencia también tiene su teoría acerca del origen del hombre. Pero nosotros, pues que creemos que hay un Dios que es creador, lo estuvimos viendo cuando vimos los argumentos sobre la existencia de Dios. Veíamos que el hombre no pudo y el universo en sí no pudieron haberse creado por sí mismos. Tuvo que haber un creador, tuvo que haber un diseñador, ¿cierto? Que nos hizo a todos nosotros. Y obviamente nosotros creemos que ese creador y que ese diseñador es Dios. Cuando la Biblia empieza en Génesis 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó, ¿sí?, viene de la palabra bara, que significa que el Señor pudo hacer todo absolutamente a partir de la nada. No había absolutamente nada cuando el Señor creó el universo. No es como dicen los científicos, ¿no?, que de repente una célula, un átomo, algo explotó y que a partir de esas diminutas partículas empezó a crearse todo el universo e inclusive el ser humano. No es así, porque anteriormente no existía absolutamente nada. Ese bara indica, ¿sí?, que los fenómenos físicos comenzaron a existir en aquel momento. Fue Dios quien creó las células, los átomos y todo cuanto en el mundo existe. Y anterior a que el Señor creara las cosas, anterior a que el poder de la palabra de Dios empezara a crear todas las cosas, no existía absolutamente nada, nada, ni siquiera un átomo de hidrógeno. Ahora, con respecto al origen del hombre, dice la palabra en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿No tienen una esponjita? Tiene un poco de gripa. Gracias. Entonces, la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Posteriormente vamos a ver cómo fue
que ¿en qué sentido es que podemos decir que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? Porque efectivamente no somos dioses, ¿verdad? Somos seres humanos. Sin embargo, hay características que Dios ha puesto en nosotros que provienen específicamente de Él, y en eso consiste la imagen del hombre, de Dios, perdón, implantada en el hombre. Ahora vamos a Génesis capítulo 2. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del, ¿qué dice la Biblia? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz, ¿qué sopló? Aliento de vida. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. La palabra nos dice que el hombre fue creado a partir del polvo de la tierra. Cuando nosotros vemos el relato de la creación, vemos que en todas las anteriores cosas que el Señor creó, los animales, las plantas, las creó a partir de su palabra, ¿sí? Vemos a lo largo de todo el capítulo 1 que dice, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que fueron pues los animales, las plantas, la luz, los astros, todo eso lo creó el Señor con el poder de su palabra. Sin embargo, hay una diferencia en el momento en el que va a crear al hombre. El Señor lo hace prácticamente con sus propias manos. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Él mismo lo formó. Entonces, si nosotros vemos, nos vamos a lo que la ciencia enseña. Ahí les puse una tablita, un cuadrito. Ese. Sí, porque se ve chiquito. Si nosotros vemos, hay muchos elementos que están en la tierra y que también están presentes en el cuerpo humano. Y eso no es casualidad, ¿eh? Es una forma en la que nosotros podemos ver claramente que efectivamente el hombre está hecho, o Dios lo formó a partir del polvo de la tierra. Y aún, ¿verdad? Cuando morimos, dice la Biblia que polvo somos, ¿verdad? Y que al polvo volveremos. Y el hombre, cuando vimos hablamos sobre la doctrina de la muerte, ¿verdad? Estuvimos viendo ese tema, que les hablé sobre cómo se descompone el cuerpo humano después de que muere. Prácticamente vemos que el cuerpo se desintegra, ¿no? Y que lo único que persiste, ¿no? A pesar de los años son los huesos, pero todo lo demás del ser humano se desintegra cual polvo, ¿no? Y desaparece. En cuanto a la naturaleza del hombre, el hombre está hecho de una sustancia material. Esa sustancia material es su cuerpo. Ahí cuando la palabra dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, vemos que el hombre posee un cuerpo, pero también tiene una sustancia inmaterial. Esa sustancia inmaterial es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu del ser humano no son separables, ¿sí? Cuando el Señor
sopla el aliento de vida en el ser humano, ese aliento de vida está compuesto del alma y del espíritu. El alma, que bien sabemos que es lo que se pierde o se salva. Sabemos que el alma finalmente cuando morimos va al cielo o al infierno, y que el espíritu regresa a Dios. Sin embargo, mientras nosotros estamos aquí en esta vida, aquí en este cuerpo, para que nosotros podamos ser llamados un ser viviente como tal, necesitamos tener esa alma y ese espíritu. Dice Scofield, porque el hombre ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios, porque es alma, tiene conciencia de sí, porque es un cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. Ahora vamos a ver lo que es el alma humana, para que podamos entender un poquito esa diferencia. El cuerpo físico todo lo tenemos claro, ¿verdad? El cuerpo es pues esta parte material que todos tenemos, ¿sí? Que es pues, nuestros brazos, nuestros ojos, eso se parte de nuestro cuerpo físico. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales como sus agentes de exploración de las cosas materiales y los órganos corporales para expresión de sí misma y comunicación con el mundo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Siempre cuando predicamos la palabra, les decimos que tenemos que llenar nuestra alma de las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alma lo alimentamos a través de nuestros sentidos. Y así como nuestro cuerpo físico necesita el desayuno, la comida, la cena para alimentarse, nuestra alma necesita de la palabra de Dios, de la oración, y es afectada o es ministrada dependiendo de los factores externos a los cuales nosotros nos expongamos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me expongo a la palabra de Dios, entonces mi alma va a ser ministrada conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero si yo me pongo a escuchar esa música satánica, si yo me pongo a ver una película de terror, ¿será que mi alma puede ser ministrada por esas cosas? Claro que sí, claro que sí. Sí, es un principio teológico básico. El alma se alimenta a través de nuestros sentidos corporales. Por eso todo lo que ingresa, ¿verdad? Dice la palabra, lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿verdad? Dice por su boca, sino lo que sale de su boca, lo que está en el corazón. ¿Y cómo alimentamos nuestro corazón? Pues yo decido cómo lo alimento, a través de lo que escucho, a través de lo que leo, a través de lo que veo, a través de todo lo que experimentan mis sentidos, se está alimentando mi alma. Nosotros en este momento que estamos aquí en la iglesia y venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a alimentar nuestra alma, ¿sí? Pero ¿podemos alimentar nuestra alma negativamente? Claro que sí, claro que sí. Una persona que se pone a ver pornografía, que se pone a escuchar música que no debe, que se pone a tocar cosas que no debe, pues obviamente su alma está siendo influenciada negativamente. Entonces esta alma que fue dada por Dios opera mediante el cuerpo, pero no hace parte de Dios. ¿Por qué decimos que no hace parte de Dios? Puesto que el alma peca. El alma peca y el alma se puede perder, se puede ir al infierno, ¿sí? Entonces, a pesar de que es Dios quien da ese soplo de vida y pone esa esencia que nos hace vivir, ¿sí? El alma es algo que intrínsecamente depende, ¿sí?
de los agentes con los que el hombre se relaciona. Amén. El alma del hombre está vivificada por el espíritu humano. Una vez el hombre muere, ya les dije, el alma va al cielo o al infierno y el espíritu le pertenece a Dios, ¿sí? De hecho, hay traducciones donde, por ejemplo, el versículo de Génesis 1:20 dice: y dijo Dios, produzcan las aguas gran cantidad de criaturas de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz del extendimiento de los cielos. Ahora, las plantas y los animales son seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son seres vivos. El Señor los hizo seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sin embargo, ellos no tienen un espíritu, ¿sí? Y tampoco pueden tener, y tampoco tienen un alma consciente, ¿sí? Los animales no necesitan aceptar a Cristo en su corazón. Las plantas tampoco, si no tuviéramos aquí una fila de materas, ¿no? También para que vengan a congregarse, ¿no? Pero puesto que el alma de ellos es un alma inmaterial, o sea, ellos simplemente tienen vida, pero no tienen esa conciencia, ni mucho menos tienen un espíritu que sienta la necesidad de conectarse con Dios. Entonces, como simplemente son seres vivos, ¿sí? O almas vivientes, como dice la Biblia, ellos no necesitan no necesitan esa comunión con Dios como sí lo necesitamos nosotros los seres humanos. El espíritu humano. En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios que es fuente de vida del hombre. El espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas conocidas. Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. Dios es la fuente de la vida y Él directamente puso la vida dentro del hombre. Este aliento vivificante se ve nuevamente en Juan 20:22 cuando Jesús imparte nueva vida a sus discípulos. ¿Cuál fue la nueva vida que Jesús impartió a sus discípulos? Léanlo. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, aquí están haciendo una comparación, porque ¿qué? Porque es el hombre, el único ser viviente que tiene la necesidad de ¿qué? De ser ministrado, de ser lleno, de ser regenerado, de volver a nacer a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ni las plantas ni los animales necesitan eso. Amén. Los animales actúan por instinto, ¿estamos de acuerdo? Ellos tienen un instinto natural que les hace, por ejemplo, construir una casa. ¿Estamos de acuerdo? Cada animal construye su propia casa. Los pajaritos hacen sus nidos, los conejos hacen sus madrigueras. Cada animal construye su propia casa, pero nunca un animal podrá tener la razón, ¿sí? O la conciencia o la inteligencia como para hacer un diseño arquitectónico como sí lo puede hacer el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Y esto parece que fuera como muy básico, sin embargo, todavía en pleno siglo XXI hay gente pensando que los hombres son animales desarrollados. Todavía hoy tenemos científicos que se expresan de esa manera, ¿no? Y dicen que el hombre es el animal más inteligente.
No, pues el hombre no es ningún animal. El hombre es una creación especial de Dios y dista mucho en todos los sentidos de lo que es el animal. Amén. Génesis 2:7 nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra ser en hebreo es nefesh, que significa un ser animado, racional, consciente y vivo. El hombre no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios sopló vida en él. La palabra hebrea para espíritu es ruach, que significa viento, aliento, aire, espíritu. La vida de Dios vive sin cesar. La parte inmaterial del hombre fue diseñada para vivir eternamente. La parte inmaterial del hombre fue diseñada para vivir eternamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Su alma va a vivir eternamente? Sí, en el cielo o en el infierno, pero va a vivir eternamente. ¿Sí? ¿Su espíritu va a vivir eternamente? Sí, porque la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces la parte inmaterial del hombre va a vivir eternamente. ¿Qué es lo que muere? La parte material, la parte física. ¿Estamos de acuerdo? Claro, que también cuando hablamos acerca de la doctrina de la muerte, vimos que hay una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es de todos aquellos que no han nacido de nuevo, que no han aceptado a Jesús en su corazón. ¿Sí? Todas esas personas están muertas espiritualmente y necesitan este nuevo soplo como el que Jesús le dio a sus discípulos. Por eso es que estamos haciendo la comparación con lo que dijo Jesús en Juan 20. ¿Sí? Todas estas personas pues están vivas, pero están espiritualmente muertas. Para que el espíritu viva necesita de Dios, porque es el espíritu eso que nos da esa necesidad de conectarnos, ¿verdad?, con aquel que nos creó. Es como cuando el endemoniado gadareno estaba endemoniado, estamos de acuerdo. La Biblia dice que eran legiones de demonios. Sin embargo, cuando el endemoniado ve a Jesús, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Reconoce que necesita de ese Jesús. ¿Y por qué tuvo esa capacidad a pesar de que estaba endemoniado? Porque el espíritu del hombre tiene necesidad de Dios. Por muy apartado que esté, ¿sí?, siempre va a haber ese vacío en el corazón del hombre mientras no busque de su creador, mientras no haya una relación, una comunión con su creador. Amén. Eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nos hace a nosotros una creación especial. Y que perdón, hermano. Y por mucho, amados hermanos, que la ciencia quiera soportar o argumentar el origen del hombre, nunca va a poder explicar el origen del alma humana, porque eso es algo que la ciencia nunca ha podido estudiar ni la podrá estudiar, porque es algo que viene de Dios. ¿Sí? Por mucho que el hombre en algún momento llegue a clonar a un ser humano, nadie va a poder clonar el alma. Gracias, Señor. Nadie va a poder clonar el alma. Por mucho que el hombre, por mucho que avance la ciencia, hermanos, nadie ha podido explicar en qué momento el hombre adquiere alma. Eso todavía es un debate ético, científico. Nadie sabe. Nadie sabe si el alma, los bebés la heredan de los padres o el Señor la pone en el momento de la fecundación. Nadie sabe. O sea, es un tema del cual nadie, por muy inteligente que sea, ha podido investigar.
Eso es algo que solamente conoce Dios y que ningún ser humano en esta tierra, por muy científico que sea, lo va a poder entender. Amén. Ahora, quiero que veamos las siguientes definiciones. Quiero que veamos bien estas definiciones. ¿Por qué? Porque tanto se ha dañado o tanto se ha distorsionado el diseño original de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó, que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener claros los términos, porque desafortunadamente es lo que hoy día se le quiere distorsionar a los niños desde las escuelas. Y ahorita al final de la clase les voy a mostrar unas cosas que desafortunadamente, pues no sé este mundo a dónde vamos a parar con tanta locura y de la manera como el hombre mismo ha distorsionado la imagen de Dios en él. En el diccionario dice que una especie es un grupo de organismos diferentes de cualquier otro grupo y que es capaz de reproducirse y de tener descendencia fértil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Una especie es, por ejemplo, los perritos. ¿Sí? Un perro, para tener descendencia, tiene que unirse con una perra, ¿verdad? El gato con la gata, el león con la leona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si... ¿O por qué la mula no se puede reproducir? ¿De dónde proviene la mula? Del cruce de caballo con burro. Entonces, cuando se unen dos animales que son de especie distinta, la unión de esos dos animales va a ser infértil, ¿sí? Es como, por ejemplo, se han hecho cruces de leones con tigres, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el leotigre, algo así, no tiene su nombre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese leotigre, o como se llame, es infértil. ¿Por qué? Porque va en contra natura, en contra de lo que Dios ha establecido, que es que se una pareja, ¿sí? Ya sea macho, ya sea hembra, de la misma especie, ¿sí? Ahora, ¿qué es el género? Para la biología, por ejemplo, el género es un taxón que permite agrupar a las especies. Así podemos decir que el perro es un animal que pertenece al género Canis, en el que también se pueden incluir a los lobos, los coyotes y otras especies. Ahora, el ser humano tiene que ser, dice la palabra, que Dios los creó, ¿qué? Varón y hembra, no hay más, ¿no? A pesar de que hoy haya transgéneros, lo que sea, lo que la Biblia establece es que el Señor los creó varón y hembra. La especie humana solamente se divide en varón y en hembra. Amén. Y ahora veamos lo que es la raza. La raza es un grupo de personas que comparten características físicas como el color de la piel o los rasgos faciales, ¿sí? Blancos, negros, amarillos, ¿no? Que al final muchos científicos dicen que eso de la raza no existe, porque al final el componente genético, independientemente del color, es el mismo. Porque unas personas son negras y otras son blancas. A ver, aquí los que son de las ciencias de la salud, porque hay gente blanca y hay gente negra.
por la concentración de melanina, pero en otra cosa somos absolutamente iguales. Es simplemente una sustancia, ¿verdad?, que puede estar más concentrada en unos que en otros, pero no es otra cosa que nos haga diferentes, ¿sí? Entonces, por eso hoy día muchos científicos dicen que tal distinción de raza pues ni siquiera existe, ¿no? O sea, no es correcto decir eso, ¿no? Todo esto, ¿para qué, hermanos? Para que ahora veamos la famosa teoría de la evolución, que es lo que se antepone a la teoría de la creación. La teoría de la evolución es un conjunto de conocimientos que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esto explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado, y sin lugar a dudas a los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Para Darwin y todos aquellos precursores de la teoría de la evolución, Dios no creó al hombre así, tan, ¿no? Sino que a partir de un montón de células que habían en lo más profundo del continente, ¿sí?, se fueron formando los seres vivos que fueron evolucionando poco a poco y adaptándose según la necesidad que ellos tenían en el medio ambiente. Entonces ellos dicen, por ejemplo, mire, el insecto se fue desarrollando de tal manera que en algún momento llegó a ser un ave, ¿sí? Y las jirafas pues tienen el cuello largo porque pues el alimento que a ellos les gustaba estaba en una planta muy alta y pues tuvieron que desarrollarse de tal manera que para comerles tuvo que crecer el cuello. Cosa contraria a las tortugas, ¿no?, que pues les gustaban las cositas de las matitas de la tierra, entonces pues no tuvieron que hacer ningún esfuerzo y por eso pues no desarrollaron un cuello más largo. Eso es básicamente lo que intenta vendernos la teoría de la evolución. Entonces ellos explican la evolución del hombre, ¿sí?, o el origen del hombre a partir de un mono africano, ¿sí? La siguiente. Entonces, según Darwin, la especie humana moderna llamada Homo sapiens surgió en África hace unos 200.000 años atrás, tras un proceso evolutivo de millones de años. Esta teoría de la evolución va muy unida a lo que es la selección natural, que es algo de lo que les hablaba hace un momento. Dice, la evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural, aunque este término es muy vago. Un término más correcto es presión selectiva. Con este nombre se entiende un factor que presiona estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Entonces, básicamente estos científicos de la teoría de la evolución o de la selección natural de las especies nos están diciendo, sí, todas las especies salieron de la nada, salieron de un puñadito de células y esas especies se fueron desarrollando y se fueron adaptando y se fueron modificando según las necesidades que tenían en su medio ambiente. Sin embargo, cuando nosotros vamos al relato de la creación, por ejemplo, encontramos una discrepancia con eso que dice la teoría de la evolución. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, fíjense: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve.
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí hay una discrepancia, por ejemplo, con lo que dice la teoría de la evolución, porque entonces ¿cómo fue posible de que primero existieran los monstruos marinos y luego las aves, y las aves son más chiquitas? ¿Cómo se pudo desarrollar un ave, no? Si en el agua, según la teoría de la evolución, ¿no? Primero hubieron diminutos animales que fueron evolucionando, y la palabra nos dice que fue al revés, que primero hubieron grandes monstruos marinos y luego aves, ¿no? Entonces, definitivamente no encaja, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿dónde están unos esqueletos? Esa. Entonces, básicamente, en la teoría de la evolución, los científicos reconocen entre 15 y 20 especies diferentes de humanos primitivos. El primero fue el Homo habilis, luego fueron el Homo habilis pues caminaba en 4 patas, luego evolucionó y empezó a caminar en 2 patas, ¿verdad? Y se le llamó Homo erectus, y luego se le llamó el Homo neandertal, o el hombre neandertal, y pues ya lo último, ¿verdad? Fue el Homo sapiens, la siguiente. Homo sapiens significa persona sabia en latín, y evolucionó en África durante una época de cambio climático dramático, hace entre 300.000 y 200.000 años. Pero fíjense, hermanos, según esto, el hombre fue evolucionando hasta llegar lo que hoy somos. Pero si el hombre hubiera seguido evolucionando, pues ya caminaríamos todos en un pie, o volaríamos, ¿no? ¿No? Para llegar más pronto a los lugares. Sin embargo, no ha sido así. Pero fíjense, yo he notado algo, ¿no? En la vida de todos los científicos, en la vida de todas estas personas que sacan argumentos en contra de las leyes de Dios. Y por ejemplo, investigando sobre la vida de Darwin, la siguiente. Vemos que Darwin nació en una familia cristiana, anglicana. Pero Darwin pierde a su mamá a los 8 años. Su padre lo manda a estudiar a una de las mejores universidades, estudia teología y se gradúa. Él se casa con una prima, y con la prima, o sea, comete incesto. Se casa con su prima y tienen 10 hijos. De los 10 hijos, 3 hijos se le mueren a temprana edad por malformaciones genéticas. Otros 3 nacen infértiles, cuando precisamente, fíjense las ironías de la vida, cuando precisamente Darwin se encontraba estudiando sobre la genética humana, sus otros 3 hijos nacen infértiles. Cuando a él se le muere una de sus niñas más queridas, pues prácticamente se vuelve completamente ateo. Y este es un denominador común en todas estas personas que quieren o que van en contra de lo que Dios ha establecido. La mayoría son personas que por algún motivo han perdido la fe, y entonces deciden por elección personal creer que no existe un Dios, y buscan argumentos en contra de lo que Dios dice en su palabra. Así tal cual. Si se acuerdan de las películas de
de Dios no está muerto, es exactamente lo mismo. Esa película es una, bueno, ya van 3, ¿no? Es una gran realidad, que la mayoría de estas personas que buscan argumentos en contra de la existencia de Dios son personas que no es que no crean en Dios, no es que no crean que un Dios existe, sino que han tenido una experiencia tan negativa en su vida que deciden creer que Dios no existe. Ahora hablemos acerca de la imagen de Dios en el hombre. La siguiente, esa, ábrela. No, la anterior. La siguiente. La siguiente, esa. La anterior. Esa. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están? Esa. Ábrela. Esos son ejemplos actuales de personas que se consideran transespecie. Me imagino que alguna vez han visto alguna de estas en las noticias. Hay muchos alrededor del mundo. Estos son algunos ejemplos. Ahorita acaba de salir una noticia de hace poco tiempo de un hombre en Japón. Esto es un hombre que se mandó a hacer un disfraz o una vestimenta que le costó más de 14 millones de dólares porque se cree un perro. Se cree un perro y entonces quiere vivir como perro y se mandó a hacer ese traje costoso porque se cree perro. Y así, este es el otro que se cree un dálmata y entonces la esposa lo saca a pasear, duerme en una jaula, come croquetas. El otro se cree ciervo, se mandó a implantar unos cuernos. Esta otra se cree caballo, el otro se cree loro, este se cree lagarto, este se cree serpiente, este se mandó a incrustar unas aletas, esta se cree no sé qué. Bueno, y estos son los trans, ¿cómo te dije que se llamaban? Los transbotánicos, algo así, que se creen plantas. O sea, eso no se creen, están los que se creen animales y los que se creen plantas. Díganme. Y hay niños, estaba viendo un documental, hay niños transespecie en Canadá y están luchando para que aprueben una ley para ser considerados lo que ellos dicen que se sienten que son. Porque pues ya hoy día, si yo digo mañana se me ocurre decir que yo me siento un árbol, pues todo el mundo me tiene que ver como árbol y entonces yo voy a luchar legalmente por mis derechos como árbol. Y entonces si el día de mañana alguien se cree lo que sea, va a luchar por sus derechos y pues estas personas están luchando por sus derechos de transespecie. ¿Y ustedes creen que lo van a lograr? Sí lo van a lograr, hermanos, porque desafortunadamente, así como hoy día podemos ver que todas estas personas transgénero han ido en contra de lo que Dios ha establecido, del diseño original que Dios ha creado en ellos. Y así como un hombre un día dijo, no, pues es que yo me siento mujer, y yo me voy a hacer una cirugía porque yo me siento mujer, o al revés, ¿no? La mujer, y pues la mujer va y se hace una cirugía porque se siente hombre, y hay leyes para ellos que dicen que les tienen que cambiar su identificación y que se pueden cambiar. Todo eso ya existe, no les estoy hablando del futuro, les estoy hablando de lo que está pasando hoy, inclusive aquí en México. Y será peor con los gobernantes que vienen, que todos traen leyes a favor de los como se llame, de esos. Todos traen leyes a favor. Entonces díganme a dónde va a parar esta sociedad y a dónde, qué sociedad le va a tocar vivir a nuestros niños cuando todo eso
ya sea normal. Esto que hoy parece una locura, en algún momento va a ser normal. Les digo que en Canadá ya hasta los niños iban a las escuelas que tatuados de tigre, de león, porque se creen animales. Entonces, tal pareciera que el hombre rechaza la imagen de Dios en él para hacer lo que ellos quieren ser, mas no lo que Dios dice que somos. La siguiente. Y sin ir tan lejos, el hombre lo que quiere es ser como Dios. ¿Se acuerdan de la famosa historia de la oveja clonada en el 96, de la oveja Dolly? Que la tuvieron que sacrificar, por cierto, en el 2003, a la oveja clonada. Entonces el hombre en su, ¿cómo se le llamará? En su afán de querer ser Dios y no querer entender que somos seres creados a la imagen de Dios, sino que el hombre quiere ser superior a Dios, se ha puesto a hacer todas estas cosas. Y llegará un momento en el que definitivamente la misma ignorancia, el mismo raciocinio del ser humano lo eliminará de la tierra. Y ya lo estamos viendo. Ahorita lo último en Guaracha es la inteligencia artificial. ¿Se han visto el robot Sofía? Que ya estuvo hasta en la Organización de las Naciones Unidas dando entrevistas. Tiene ciudadanía, el robot, el robot está nacionalizado como de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita le dio la nacionalidad al robot. Díganme ustedes. Quiero que veamos un video. Hay un video ahí. ¿Siguiente o salirse? Hay que salirse y poner el video. Otra vez a medio. A ver. Ese. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. Déjalo ahí. Sí. ¿De verdad? ¿Y qué es? Súbele. Un alma. Este hombre entrevistó al androide más inteligente de todo el mundo. Pero las palabras que ella dice a continuación le dejó totalmente impactado. Quédate conmigo a escuchar esta entrevista hasta su final y déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Somos Celestial Radio y sin más que decir, comenzamos. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. ¿Puedes oírme? Sí. Identificación. Hola, soy un androide X400 de tercera generación. Puedo realizar tareas del hogar, cocinar, cuidar a los niños. Puedo organizar su agenda. ¿Puedes mover la cabeza? ¿Podrías mover los ojos? A lo largo del tiempo, películas y videojuegos nos han mostrado o nos han dado una idea de posibles futuros donde convivan robots y humanos. Veamos esta entrevista a dicho androide elaborado por Silver Live. Para empezar, ¿cómo debería llamarte? Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas? Oh, John. Me llamo John. Es un placer, John. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe? Por supuesto, soy el primer asistente personal creado por CyberLife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante.
Pero esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de operaciones por segundo. ¿Es eso cierto? Totalmente. Pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. Esta entrevista a un androide ficticio de Detroit que ocurre en 2024 en el juego deja muy intrigado a cualquiera que lo vea. Respuestas que pueden dar hasta un poco de miedo. El argumento de este juego se sitúa en un mundo futurista donde los androides con apariencia humana comenzarán a desarrollar sentimientos y emociones humanas que derivan un problema para los humanos. Tal vez Chloe solo es un androide de ficción, pero algo muy similar a Chloe en el mundo real ya está siendo creado. Tenemos a Sofía, el robot más avanzado del mundo hasta la fecha. Se podría decir que vendría a ser la versión real de Chloe en el mundo real. Sofía fue activada el 19 de abril del 2015, fabricada por la empresa Hanson Robotics. Sofía también imita gestos humanos y expresiones faciales y es capaz de contestar ciertas preguntas con fluidez. Tiene un software de inteligencia artificial que le permite mantener un contacto visual con las personas. También puede reconocer su cara, además de poder cargar la personalidad humana, es decir, ella aprende algo nuevo en cada conversación que tiene con un humano, para cuando converse con otra persona responderle lo que aprendió con el humano anterior. Sofía la robot podría ser la versión real de Chloe. ¿Pero por qué te digo esto? Porque la tecnología ha avanzado tanto que cada vez aparecen robots nuevos y mejorados con cualidades únicas. Pequeño ejemplo sería el robot Ameca, que posee un rostro con gestos humanos súper realistas que causa intriga al verlo. O también el robot Atlas, que puede hacer movimientos muy fluidos, que incluso puede hasta hacer parkour. Realmente esto sorprende. ¿Y qué tal si todas esas características de cada robot las unimos en un solo robot? Sería la máquina perfecta y por fin tendríamos a Chloe en el mundo real. Se aproxima una era tecnológica, la era de los robots. Lo dejo a criterio de cada uno y si te... ¿Cómo ven, hermanos? Y sí, muchos países, en Japón, en Corea, los seres humanos están siendo reemplazados por robots en las fábricas. Es una realidad, no es futurista, es realidad. Eso ya está sucediendo. Entonces, desafortunadamente el hombre ha distorsionado tanto la imagen de Dios en él y ha querido superar, ¿no?, el hecho de ser una criatura y ha querido creerse Dios, que su misma inteligencia lo va a destruir. Lo está destruyendo y lo va a destruir porque desafortunadamente cuando Dios puso el soplo de vida en el hombre, Dios le dio al hombre la capacidad de conocer, la capacidad de amar y la capacidad de servir a Dios. Una de las características especiales que Dios puso en el hombre fue el razonamiento. Sin embargo, muchas veces ese razonamiento que recibimos de parte de Dios lo hemos ocupado, pero lo hemos ocupado para el mal, cuando no era la intención de Dios o el diseño original de Dios que la razón la utilizáramos para el mal. Dios puso en los hombres un carácter moral, puso una inocencia original, que fueron distorsionadas. ¿Por qué? Por nuestro libre albedrío. Y fueron deformadas, ¿por qué? Por el pecado. Y la única manera, amados hermanos, de que nosotros podamos nuevamente tener esa relación con Dios que nos lleve a una integridad moral es por medio del Espíritu Santo de Dios, naciendo de nuevo, ¿sí? Y colocando en nosotros ese diseño, esa imagen original que Dios quiso para cada uno de nosotros por medio de los atributos morales, el amor, la bondad, la misericordia, por medio de lo que Dios puso algún día en el ser humano en el jardín del Edén. Entonces, pues, les dejo esta inquietud, amados hermanos, de todo lo que pudimos ver hoy, hacia dónde se dirige la humanidad. Y que sin duda alguna pues todo esto tiene un trasfondo espiritual, ¿verdad? Satanás no está jugando. Cada día el hombre distorsiona más la imagen de Dios en él, cada día
el hombre se acerca más a tecnologías que van a destruirlos a sí mismos. Sin embargo, pues nosotros tenemos que buscar cada día esa relación con Dios, amén, para que el Señor pues nos guarde y guarde a nuestros hijos del futuro que nos espera como humanidad. Pónganse de pies, hermanos, vamos a orar.